México entero conoció su voz. Millones corearon sus canciones en palenques, plazas y radios. Su rostro apareció en portadas, su nombre en marquesinas. Lo llamaron poeta del rancho, el rey del amor, el hombre que convirtió el dolor en música. Pero hubo una sola noche, en la que todo lo que creíamos saber sobre Joan se derrumbó como castillo de naipes. Una noche en la que las puertas de hierro se abrieron y lo que se encontró detrás de ellas no fue talento, no fue arte, no fue pasión. Fue algo que ni los más suspicaces habían imaginado. Algo que jamás debió salir a la luz. Y que, de hecho, nunca salió. Aquella madrugada del 17 de marzo, no hubo conferencias de prensa, no hubo cámaras, no hubo titulares en los periódicos del día siguiente. Porque lo que descubrieron en esa isla, escondida entre la niebla del Pacífico mexicano, era demasiado grande, demasiado oscuro, demasiado peligroso para ser revelado. Las autoridades que entraron a ese territorio privado no salieron hablando. Los agentes que vieron lo que había en esos pasillos subterráneos firmaron acuerdos de confidencialidad antes de que amaneciera. Y los políticos que ordenaron el operativo entendieron, con escalofriante claridad, que había secretos que era mejor enterrar que exponer. Porque en México, cuando el poder y la fama se entrelazan con el silencio, la verdad deja de importar. Lo que importa es quién controla la narrativa. Hablamos de un hombre que construyó un imperio sobre la base de corridos, baladas y rancheras. Un hombre al que las mujeres adoraban y los hombres respetaban. Un cantante que vendió millones de discos, llenó estadios, ganó premios, conquistó corazones. Pero también hablamos de alguien que, con los años, dejó de ser solo un artista para convertirse en algo más grande, más complejo, más aterrador. Un hombre que compró terrenos, edificó mansiones, adquirió islas. Sí, islas. Territorios enteros donde las leyes parecían no aplicar, donde la mirada pública no alcanzaba, donde todo era posible. Y en una de esas islas, la más alejada, la más inaccesible, la más secreta, ocurrió lo impensable. 200 mujeres. 200. Algunas apenas mayores de edad, otras rozando la treintena. Todas encerradas. Todas desnudas, todas en celdas subterráneas construidas con la precisión de quien planea algo durante años, con la frialdad de quien sabe que el dinero y las conexiones pueden borrar cualquier rastro. Cuando los primeros agentes descendieron por esas escaleras, iluminando con linternas los pasillos de concreto, el aire se volvió irrespirable. No por humedad ni por encierro, sino por la certeza abrumadora de que estaban ante algo monstruoso. Algo que desafiaba toda lógica, toda moral, toda humanidad. Y sin embargo, ahí estaba, real, tangible, imposible de negar. Este no es un video de morbo, no es un ejercicio de amarillismo. Es una crónica sobre cómo los ídolos pueden caer, sobre cómo la fama puede corromper, sobre cómo el dinero puede comprar silencios que deberían ser gritos. Porque en México hemos visto caer a muchos. Hemos visto cómo los que creíamos invencibles terminan expuestos, humillados, destruidos. Pero también hemos visto cómo algunos, los más poderosos, los más conectados, logran escapar. Logran que sus crímenes se entierren bajo capas de silencio, bajo acuerdos políticos, bajo amenazas veladas. Y este es uno de esos casos. La isla estaba registrada a nombre de una empresa fantasma con sede en Panamá. Los documentos legales mostraban que su propósito oficial era el ecoturismo de lujo. Se hablaba de un proyecto para recibir a celebridades internacionales, de villas ecológicas, de experiencias exclusivas. Pero cuando los helicópteros de la Procuraduría sobrevolaron el terreno aquella madrugada, no encontraron turistas, no encontraron villas de lujo. Lo que encontraron fue un complejo de edificaciones ocultas entre la vegetación tropical, conectadas por túneles subterráneos, vigiladas por cámaras de seguridad de última generación y protegidas por un sistema de alarmas que rivalizaba con el de cualquier instalación militar. No había guardias armados, pero tampoco hacían falta. La isla estaba tan alejada de la costa que nadie podía llegar sin ser detectado. Y nadie, absolutamente nadie,
tenía permitido acercarse sin autorización expresa. El operativo fue producto de meses de investigación silenciosa. Todo comenzó con una denuncia anónima que llegó a manos de un fiscal federal conocido por su rectitud, un hombre cuyo nombre nunca trascendió porque entendió desde el principio que estaba tocando fuego. La denuncia hablaba de desapariciones. Mujeres jóvenes, en su mayoría migrantes o provincianas sin redes de apoyo, que habían sido vistas por última vez en audiciones para videos musicales, castings para comerciales, ofertas de trabajo como edecanes o modelos. Todas compartían un perfil: belleza llamativa, situación económica precaria, poca o nula presencia en redes sociales. Mujeres que, al desaparecer, dejaban un vacío tan pequeño que nadie lo notaba. Familias que buscaban respuestas y se topaban con puertas cerradas. Autoridades locales que archivaban los casos como abandono voluntario. Y detrás de todo, una red de reclutadores que operaban con la impunidad que solo el dinero y las conexiones políticas pueden otorgar. El fiscal no podía creerlo. No podía creer que alguien tan público, tan querido, tan vigilado por millones de ojos, pudiera estar involucrado en algo así. Pero las pruebas comenzaron a acumularse. Testimonios vagos de mujeres que habían escapado. Fotografías borrosas tomadas desde embarcaciones lejanas. Registros de vuelos privados que salían de un aeropuerto clandestino hacia coordenadas en el océano. Transferencias millonarias a cuentas offshore. Todo apuntaba hacia un mismo lugar, hacia una misma persona. Y cuando finalmente se autorizó el cateo, cuando los helicópteros despegaron en medio de la oscuridad, nadie sabía realmente qué iban a encontrar. Esperaban drogas, tal vez. Armas, quizá. Documentos comprometedores. Pero no esto. Nunca esto. La primera celda que abrieron contenía a 7 mujeres. Estaban acurrucadas en un rincón, cubriéndose unas a otras con las manos, los ojos desorbitados por el terror. No gritaron. No hablaron. Simplemente miraban, como si no pudieran procesar que aquello estaba ocurriendo, que alguien había llegado finalmente. Una de ellas, la más joven, comenzó a sollozar. Otra permaneció inmóvil, la mirada perdida en la pared de concreto. Los agentes no supieron qué hacer durante los primeros segundos. Habían enfrentado escenas de violencia, habían visto cadáveres, habían irrumpido en guaridas criminales. Pero esto era diferente. Esto no era violencia explícita. Era algo peor. Era la violencia del control absoluto, del sometimiento sistemático, de la deshumanización calculada. Siguieron avanzando. Celda tras celda. Pasillo tras pasillo. Cada puerta que abrían revelaba más mujeres. Algunas dormían. Otras estaban despiertas, sentadas contra las paredes, mirando al vacío. Ninguna tenía ropa, ninguna tenía pertenencias. En cada celda había un colchón delgado en el suelo, una cubeta en la esquina, una bombilla en el techo. Nada más. Las paredes estaban limpias. No había marcas, no había graffiti, no había señales de lucha. Todo estaba diseñado para ser funcional, aséptico, eficiente. Como si aquello no fuera una prisión, sino una instalación industrial para almacenar cuerpos. En total, contaron 214 mujeres. 214 vidas arrebatadas. 214 historias truncadas. Venían de Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Guerrero, Guatemala, Honduras. Algunas llevaban meses encerradas. Otras, años. Cuando les preguntaron sus nombres, muchas no recordaban. Cuando les preguntaron cómo habían llegado ahí, sus relatos eran fragmentados, confusos, como si el trauma hubiera borrado pedazos de su memoria. Hablaban de hombres elegantes que les ofrecieron dinero, de viajes en camionetas polarizadas, de bebidas que las dejaron inconscientes, de despertar en esas celdas sin entender cómo ni por qué. Y cuando preguntaban qué les habían hecho, el silencio era ensordecedor. Un silencio que hablaba más que cualquier palabra. Pero lo más escalofriante no estaba en las celdas. Estaba en los niveles superiores. Cuando los agentes subieron hacia la superficie, encontraron una mansión que parecía sacada de una revista de arquitectura. Pisos de mármol,
ventanales con vista al océano, muebles de diseñador, obras de arte en las paredes. Había una sala de cine, una bodega de vinos, un estudio de grabación equipado con tecnología de última generación. En las habitaciones superiores había roperos llenos de trajes italianos, relojes suizos, joyas, todo impecable, todo perfecto, como si aquello fuera la residencia de un hombre exitoso y no la guarida de un monstruo. En el estudio de grabación encontraron algo que heló la sangre de quienes lo vieron. Cientos de cintas de video, perfectamente etiquetadas con fechas y números. No las reprodujeron ahí. No podían, pero sabían lo que contenían. Lo sabían por los nombres escritos en las etiquetas, por las fechas que coincidían con reportes de desapariciones, por la organización meticulosa que solo alguien obsesionado con el control podría mantener. Esas cintas eran evidencia. Eran prueba irrefutable de que aquello no había sido un impulso, no había sido un error, no había sido una locura temporal. Era sistemático. Era planeado. Era una operación llevada a cabo durante años con la precisión de quien sabe que puede salirse con la suya. Y entonces llegó la llamada. A las 6 de la mañana, cuando el sol comenzaba a iluminar la isla, el teléfono satelital del fiscal sonó. Era un número privado. Una voz masculina, calmada, sin rastro de urgencia. No hubo presentaciones, solo instrucciones. El operativo debía detenerse de inmediato. Las mujeres serían trasladadas a instalaciones federales para recibir atención médica y psicológica. La evidencia sería asegurada bajo protocolos de máxima seguridad, y no habría filtración alguna a la prensa. Ni una palabra, ni un rumor, ni siquiera una insinuación. Cuando el fiscal intentó protestar, cuando intentó argumentar que aquello era demasiado grave para ocultarse, la voz al otro lado del teléfono simplemente dijo: «Usted no entiende con quién está tratando, y si quiere seguir vivo, es mejor que lo entienda rápido». La llamada terminó. El fiscal miró a su alrededor. Sus agentes esperaban órdenes. Las mujeres rescatadas estaban siendo atendidas por paramédicos en la playa. Los helicópteros sobrevolaban la isla, asegurándose de que no hubiera testigos externos. Todo estaba bajo control. Pero era un control que no les pertenecía. Era un control que venía de arriba, de esferas de poder tan elevadas que ni siquiera podían nombrarlas. El fiscal entendió en ese momento que había dos opciones: obedecer y vivir, o rebelarse y desaparecer. Eligió la primera, como tantos otros antes que él. Las mujeres fueron trasladadas esa misma mañana en aviones no comerciales hacia distintos puntos del país. Se les dio atención médica, documentos de identidad nuevos, dinero en efectivo y una advertencia clara. Si hablaban, si contaban lo que habían vivido, si intentaban denunciar, sus familias pagarían las consecuencias. No fue una amenaza explícita. No hizo falta. Ellas lo entendieron. Lo habían entendido desde el primer día en esas celdas. Que en este país hay personas intocables. Que hay crímenes que nunca se castigan. Que la justicia es un lujo reservado para quienes no tienen poder. ¿Y Joan? ¿Qué pasó con el hombre detrás de todo esto? Nada. Absolutamente nada. No hubo arresto, no hubo proceso, no hubo siquiera un interrogatorio formal, porque para cuando el operativo terminó, él ya estaba fuera del país. Algunos dicen que en una isla del Caribe, otros que en una ciudad europea. Hay quienes aseguran que nunca se fue, que siguió viviendo en México bajo la protección de quienes se beneficiaban de su silencio. Porque ese es el secreto mejor guardado de esta historia. Joan no actuaba solo. Detrás de esa isla, de esas celdas, de ese horror meticulosamente organizado, había una red de complicidad que involucraba a empresarios, políticos, figuras del entretenimiento. Gente que sabía, gente que participaba, gente que se aseguraba de que nunca saliera a la luz. Los años pasaron. Su música siguió sonando en las radios. Sus discos siguieron vendiéndose. Los homenajes continuaron. En entrevistas, hablaba de su amor por México, de su pasión por el arte, de su compromiso con causas sociales. Nadie preguntaba por la isla.
Nadie mencionaba el cateo, porque oficialmente nunca ocurrió. No hay documentos, no hay reportes, no hay investigación abierta. Solo están los recuerdos fragmentados de 214 mujeres que aprendieron a vivir con pesadillas que nunca podrán compartir. Pero hubo filtraciones. Siempre las hay. En foros anónimos de Internet comenzaron a aparecer testimonios vagos. Personas que decían conocer a alguien que conocía a alguien que trabajó en el operativo. Agentes retirados que, en sus últimos años, dejaban caer comentarios crípticos en entrevistas locales. Periodistas de investigación que topaban con muros infranqueables cada vez que intentaban seguir la pista. Y en esos susurros, en esas sombras, la historia comenzó a tomar forma. Nunca completa, nunca verificable, pero suficientemente consistente como para que quienes quisieran verla vieran. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más perturbadora. Porque lo que encontraron en esa isla no fue solo un crimen. Fue un reflejo de cómo funciona el poder en este país, de cómo la fama puede ser una coraza impenetrable, de cómo el dinero puede comprar no solo silencio, sino complicidad activa, de cómo las instituciones que deberían protegernos se convierten en cómplices cuando los intereses políticos y económicos están en juego. Esa isla era apenas una pieza de un rompecabezas mucho más grande, mucho más oscuro, mucho más aterrador. ¿Cómo llegó Joan a ese punto? Esa es la pregunta que muchos se hicieron. ¿Cómo un hombre que empezó cantando en plazas de pueblo, que luchó contra la pobreza, que construyó su carrera con talento y trabajo, terminó siendo el arquitecto de semejante infierno? Y la respuesta, aunque incómoda, es simple. Paso a paso. Porque la corrupción del alma no ocurre de golpe. Ocurre en decisiones pequeñas que se van acumulando. En la primera vez que usas tu fama para conseguir algo que no deberías. En la primera vez que alguien te dice que no y tú usas tu poder para obligarlo. En la primera vez que cruzas una línea y te das cuenta de que no hay consecuencias. Y entonces cruzas otra. Y otra. Y otra. Hasta que te encuentras tan lejos del punto de partida que ya ni siquiera reconoces quién eras. El ascenso fue meteórico. De cantante regional a leyenda nacional. De llenar palenques a llenar estadios. De vender casetes a firmar contratos millonarios con disqueras internacionales. Con cada éxito, las puertas se abrían más. Con cada premio, el círculo de influencias crecía. Conoció gobernadores, empresarios, narcotraficantes disfrazados de ganaderos, políticos que necesitaban su imagen para conectar con el pueblo. Y Joan aprendió rápido. Aprendió que en México, cuando tienes poder, las reglas son diferentes. Que puedes hacer cosas que otros no pueden. Que puedes tener lo que otros no tienen. Que puedes salirte con la tuya siempre y cuando tengas los contactos correctos. Compró su primera propiedad grande a principios de los 90. Un rancho en Guerrero. Luego vinieron más. Terrenos en Michoacán, en Jalisco, en Sinaloa. Propiedades que oficialmente eran inversiones legítimas, pero que funcionaban como refugios, como lugares donde podía ser él mismo sin la mirada del público. Y con el tiempo, esos refugios se volvieron más elaborados, más privados, más secretos. La isla fue la culminación. La compró a través de intermediarios a finales de los 2000. Costó millones, pero para entonces el dinero ya no era problema. Y durante años, mientras en el continente seguía siendo el ídolo querido, en esa isla construía su imperio de sombras. Los reclutadores trabajaban con precisión quirúrgica. Conocían los lugares exactos donde encontrar a las mujeres perfectas. Terminales de autobuses en ciudades pequeñas, plazas donde se congregaban migrantes, bares de mala muerte en la periferia de las grandes urbes. Les ofrecían trabajos falsos con salarios imposibles. Les mostraban fotografías de eventos glamorosos, de sets de grabación, de producciones televisivas. Les prometían que serían descubiertas, que tendrían oportunidades, que sus vidas cambiarían. Y ellas, desesperadas por escapar de la pobreza, aceptaban. Subían a las camionetas, firmaban papeles que no leían, y desaparecían. El proceso de traslado era meticuloso. Primero las llevaban a casas de seguridad en diferentes estados. Ahí permanecían unos días,
siendo condicionadas psicológicamente. Les quitaban los teléfonos, las aislaban, les decían que debían esperar instrucciones. Y cuando finalmente las trasladaban a la isla, lo hacían de noche, en lanchas rápidas o aviones pequeños que volaban por debajo del radar. Al llegar, las recibía un equipo que no hablaba mucho, que solo las guiaba hacia las escaleras subterráneas, y cuando las puertas de las celdas se cerraban detrás de ellas, entendían que todo había sido una trampa, que no habría trabajo, que no habría dinero, que solo habría encierro. ¿Qué les hacían ahí? Esa es la pregunta que más atormenta. Las mujeres que fueron rescatadas nunca dieron detalles completos. No porque no quisieran, sino porque el trauma había fragmentado sus recuerdos. Hablaban de visitas nocturnas, de hombres que llegaban en lanchas o helicópteros, de fiestas en los niveles superiores donde ellas eran exhibidas como objetos. Hablaban de grabaciones, de cámaras, de luces brillantes. Y hablaban del miedo constante, de saber que si se resistían, si gritaban, si intentaban escapar, las consecuencias serían peores que la muerte. Algunas mujeres desaparecieron de las celdas y nunca regresaron. Las que permanecieron no sabían qué les había pasado. No se atrevían a preguntar. Simplemente notaban que un día estaban ahí y al siguiente, ya no. Y el vacío que dejaban era llenado rápidamente con nuevas mujeres, como si fueran productos reemplazables en una línea de producción. Esa era la esencia del horror, la deshumanización total. El hecho de que para quienes operaban aquello, ellas no eran personas, eran cosas, objetos de consumo, mercancía. Y mientras todo esto ocurría, Joan seguía siendo el ídolo. Daba entrevistas donde hablaba de sus hijos, de su amor por la música, de sus próximos proyectos. Aparecía en programas de televisión contando anécdotas entrañables. Lanzaba álbumes que vendían millones. Organizaba conciertos benéficos. Era la imagen perfecta del artista exitoso y comprometido. Nadie, absolutamente nadie en el ojo público, sospechaba lo que ocurría cuando se alejaba de los reflectores. Porque esa es la verdadera genialidad del mal, su capacidad para esconderse detrás de la normalidad. Había señales, claro, siempre las hay, empleados que renunciaban abruptamente y desaparecían de la escena. Rumores que circulaban en círculos cerrados sobre fiestas privadas con invitados muy selectos. Periodistas que intentaban investigar ciertos aspectos de su vida y de repente abandonaban la historia sin explicación. Pero México es un país donde los rumores son moneda corriente y la verdad es esquiva, donde señalar a los poderosos puede costarte la carrera o la vida. Y entonces las señales se diluían en el ruido. Se volvían chismes sin fundamento. Se archivaban en la memoria colectiva como anécdotas sin importancia. El fiscal que coordinó el operativo murió 3 años después en un accidente automovilístico. Su auto volcó en una carretera de Querétaro en circunstancias que nunca se esclarecieron. No llevaba velocidad excesiva. No había señales de frenado. Simplemente se salió del camino y cayó por un barranco. En el funeral, sus colegas murmuraban. Sabían, pero nadie dijo nada. Porque en México, cuando empiezas a conectar los puntos, cuando empiezas a ver el patrón, también empiezas a entender que hay lugares a donde no debes llegar si quieres seguir vivo. De los agentes que participaron en el cateo, 5 solicitaron su baja de la corporación en los meses siguientes. 2 se mudaron al extranjero. 1 fue encontrado muerto en su departamento, oficialmente por sobredosis, aunque nunca había tenido problemas de adicciones. Los demás siguen vivos, cumpliendo funciones administrativas en oficinas grises, sin hablar jamás de aquella noche. Firmaron documentos que los obligan legalmente al silencio. Pero más que los documentos, es el miedo lo que los mantiene callados. El miedo a despertar una mañana y encontrar una camioneta negra estacionada frente a su casa. El miedo a que sus familias paguen el precio de su honestidad. Las mujeres rescatadas fueron dispersadas por todo el país. Algunas recibieron apoyo psicológico durante meses. Otras fueron abandonadas a su suerte con una cantidad de dinero que se suponía las ayudaría a rehacer sus vidas. Pero el dinero no cura traumas, no devuelve los años perdidos, no borra las pesadillas.
Algunas lograron reintegrarse, cambiaron de identidad, se mudaron a ciudades donde nadie las conocía. Otras cayeron en adicciones, en depresión, en intentos de suicidio. Y unas pocas, muy pocas, intentaron hablar. Intentaron denunciar públicamente lo que les había pasado. Pero sus voces fueron silenciadas rápidamente. No con violencia explícita, sino con algo mucho más efectivo. Con indiferencia institucional. Sus denuncias se perdían en el laberinto burocrático. Los medios no cubrían sus historias. Las redes sociales borraban sus publicaciones por violar términos de servicio. Y eventualmente se rendían. Porque luchar contra el silencio institucional es como pelear contra el océano. Puedes hacer olas pequeñas, pero la marea siempre gana. Hay una mujer, llamémosla Andrea, aunque ese no sea su verdadero nombre, que logró salir de México y refugiarse en Estados Unidos. Desde allá, intentó durante años llamar la atención de organizaciones internacionales de derechos humanos. Escribió cartas a la ONU, a Amnistía Internacional, a periodistas de investigación de medios extranjeros. Algunos respondieron con interés inicial, pero cuando empezaban a investigar, cuando empezaban a pedir documentos oficiales, cuando contactaban a autoridades mexicanas, todo se topaba con el mismo muro. No existe registro de tal operativo. No hay evidencia de que esa isla haya sido cateada. No hay reportes de rescate de mujeres. Oficialmente, la historia de Andrea es una fantasía, una invención de una mente traumatizada. Y sin pruebas físicas, sin documentos, sin testigos dispuestos a hablar públicamente, su testimonio quedó archivado en el limbo de las historias no verificables. Pero Andrea no es la única. Hay otras mujeres, en distintas partes del mundo, que llevan consigo la misma historia, que comparten, en foros anónimos, fragmentos de recuerdos que coinciden de manera escalofriante, que describen las mismas celdas, los mismos pasillos, las mismas caras de hombres que las visitaban. Y cuando leen sus testimonios, cuando comparan detalles, se dan cuenta de que no están locas, que lo que vivieron fue real, y que el hecho de que nadie les crea es parte del horror. Es la extensión del encierro. Porque ahora no están presas entre muros de concreto, sino entre muros de incredulidad y silencio social. ¿Cómo es posible que algo así permanezca oculto? Esa es la pregunta que muchos se hacen. Y la respuesta es tan simple como perturbadora. Porque hay gente muy poderosa interesada en que permanezca oculto. Porque ese cateo no solo reveló los crímenes de Joan, reveló una red de complicidad que abarcaba sectores del gobierno, del entretenimiento, del empresariado. Reveló que muchos sabían, que muchos participaban, que muchos se beneficiaban. Y cuando algo involucra a tantos poderosos, la maquinaria del encubrimiento se activa con eficiencia industrial. Piénsenlo. Un operativo de esa magnitud requiere autorización de múltiples niveles gubernamentales, requiere coordinación entre diferentes agencias, requiere recursos logísticos importantes. No es algo que pueda organizarse en secreto total. Hubo gente que firmó órdenes, gente que autorizó el uso de helicópteros, gente que aprobó el presupuesto. Y toda esa gente, en algún momento, se sentó en una sala y tomó la decisión de que era mejor enterrar todo. Mejor fingir que nunca pasó. Mejor proteger al monstruo que enfrentar las consecuencias de exponerlo. Porque las consecuencias habrían sido devastadoras. No solo para Joan, para el país, para la imagen de México en el exterior, para la credibilidad de las instituciones, para la industria del entretenimiento que tanto dinero genera. Un escándalo de esa magnitud habría abierto investigaciones en cadena. Habría puesto bajo la lupa a decenas de figuras públicas. Habría destapado otros secretos, otros crímenes, otras complicidades, y quienes toman las decisiones en este país calcularon que el costo era demasiado alto, que era mejor sacrificar la justicia para 214 mujeres que arriesgar el colapso de estructuras de poder que sostienen el sistema. Es cínico, es brutal. Es inmoral, pero es así como funciona.
Y lo más aterrador es que esto no es un caso aislado. Es apenas uno más en una larga lista de crímenes cometidos por los poderosos que nunca se castigan. Porque en México, como en muchos otros lugares, la justicia tiene precio. Y ese precio está fuera del alcance de quienes más la necesitan. ¿Qué le pasó a Joan después del cateo? Oficialmente, nada. Siguió con su carrera. Siguió llenando estadios. Siguió ganando premios. Pero quienes lo conocían de cerca notaron cambios. Se volvió más paranoico, más retraído. Despidió a la mayor parte de su equipo cercano y los reemplazó con personas nuevas, cuya lealtad había comprado con sumas obscenas de dinero. Dejó de dar entrevistas personales y limitó sus apariciones públicas a eventos controlados, donde no había oportunidad para preguntas incómodas. Vendió varias de sus propiedades, incluyendo la isla, que pasó a manos de un consorcio empresarial que inmediatamente la demolió y la convirtió en un proyecto de conservación ecológica. Como si borrando las estructuras físicas pudieran borrar lo que ahí ocurrió. Hay quienes dicen que desarrolló insomnio crónico, que las noches se le volvieron intolerables, que veía rostros en las sombras, que escuchaba voces. Otros aseguran que aumentó su consumo de alcohol y medicamentos para poder dormir, que en privado, cuando creía que nadie lo escuchaba, murmuraba nombres de mujeres, que a veces lloraba sin razón aparente. Pero estas son especulaciones, rumores, historias que circulan en voz baja entre quienes estuvieron cerca. Nada verificable, nada concreto. Lo que sí es verificable es que cambió su imagen pública. Comenzó a involucrarse en causas sociales de manera más visible. Donó dinero a organizaciones que combaten la trata de personas, en una ironía tan grotesca que algunos la interpretaron como una confesión velada. Financió refugios para mujeres víctimas de violencia. Patrocinó campañas contra el abuso infantil. Como si con esas acciones pudiera comprar redención. Como si el bien público pudiera compensar el mal privado. Y lo más perturbador es que funcionó. Que la gente lo vio hacer esas cosas y lo alabó. Que los medios lo presentaron como un ejemplo de responsabilidad social, que su imagen no solo no se deterioró, sino que mejoró. Porque ese es el poder de la narrativa controlada. Cuando tienes suficiente dinero y suficientes contactos, puedes escribir tu propia historia. Puedes decidir qué se cuenta y qué se oculta. Puedes transformar tus crímenes en mitos, tus víctimas en inexistentes, tu monstruosidad en una leyenda de éxito y superación. Y la gente, que no tiene acceso a la verdad, que solo consume lo que los medios le presentan, termina creyendo la versión editada. Termina aplaudiendo al monstruo porque no puede ver las garras detrás de la sonrisa. Hubo intentos de investigación periodística. Reporteros valientes que olieron algo y decidieron seguir la pista. Pero todos se toparon con el mismo problema. Falta de fuentes verificables. Los testigos tenían miedo de hablar. Los documentos habían desaparecido. Los funcionarios negaban todo. Y sin pruebas sólidas, sin grabaciones, sin evidencia física, sus investigaciones quedaban en el terreno de la especulación. Publicaban artículos vagos hablando de rumores, de versiones no confirmadas, de supuestos operativos. Pero nada contundente. Nada que pudiera usarse en un tribunal. Nada que pudiera forzar una investigación oficial. Uno de esos periodistas, un hombre de Sinaloa con 20 años de experiencia cubriendo crimen organizado, se obsesionó con el caso. Dedicó 2 años de su vida a investigar. Viajó por todo el país buscando a las mujeres rescatadas. Logró contactar a algunas. Las convenció de hablar con la promesa de mantener sus identidades en secreto. Grabó testimonios, reunió evidencia circunstancial, y cuando finalmente tenía suficiente material para publicar, su editor lo llamó a su oficina. Le dijo que el artículo no se publicaría, que era demasiado peligroso, que no había suficientes pruebas, que el periódico no podía arriesgar una demanda por difamación. El periodista protestó. Amenazó con renunciar y publicar de manera independiente. Y esa noche, cuando volvía a su casa, 2 hombres lo interceptaron en un semáforo. No lo golpearon. No lo amenazaron con armas.
Simplemente se acercaron a su ventana y le mostraron fotografías de su esposa y sus hijos, saliendo de la escuela, entrando al supermercado, jugando en el parque, y le dijeron, «Qué linda familia, sería una pena que algo les pasara». No hizo falta decir más. El periodista entendió. Al día siguiente borró todo su material, quemó las notas, destruyó las grabaciones y nunca volvió a hablar del tema. Esa es la realidad del periodismo en México cuando toca ciertos temas. No es solo que las historias no se publiquen, es que los que intentan publicarlas terminan silenciados de una forma u otra, ya sea con amenazas, con sobornos, con asesinatos. Y entonces, la verdad se convierte en algo que todos intuyen pero nadie puede demostrar. En un fantasma que recorre el país, susurrando secretos que nadie se atreve a escuchar en voz alta. Los años pasaron, y la historia comenzó a desvanecerse. Las nuevas generaciones que crecieron escuchando la música de Joan no sabían nada de la isla. Para ellos era simplemente un ícono, un artista legendario, un orgullo nacional. Y los que sí sabían, los que habían escuchado los rumores, los que habían visto las señales, aprendieron a guardar silencio. Porque en México hay un pacto no escrito. No señalas a los intocables. No cuestionas a los poderosos. No remueves piedras bajo las cuales duermen serpientes. Pero las serpientes no duermen para siempre. Y los secretos, por más enterrados que estén, tienen la costumbre de filtrarse. En 2018, un ex agente federal publicó un libro de memorias. No mencionaba nombres, no daba fechas específicas, pero incluía un capítulo titulado La Isla, donde describía un operativo en el que había participado. Describía celdas subterráneas, mujeres encerradas, un encubrimiento coordinado desde las más altas esferas. El libro pasó desapercibido. Se vendió apenas unos cientos de ejemplares. Ningún medio importante lo reseñó. Pero en Internet, en foros especializados en crimen y conspiraciones, el capítulo se volvió viral. La gente comenzó a especular, a conectar puntos, a proponer nombres. Y aunque nadie podía probar nada, la historia cobró nueva vida en el imaginario colectivo. Luego, en 2020, durante la pandemia, cuando todo el mundo estaba encerrado y el Internet se convirtió en el principal medio de comunicación, una cuenta anónima en Twitter comenzó a publicar una serie de hilos narrando la historia completa. Con detalles, con fechas, con nombres. El hilo se volvió masivo. Miles de retweets, millones de impresiones. Y por primera vez, la historia salió de los círculos cerrados y llegó al público general. La cuenta fue suspendida al tercer día. Twitter alegó que violaba términos de servicio por difundir información sin verificar. Pero el daño estaba hecho. La semilla de la duda había sido plantada. Y aunque la mayoría de la gente lo descartó como otra teoría conspirativa sin fundamento, algunos comenzaron a investigar por su cuenta. Uno de esos investigadores amateur logró conseguir imágenes satelitales de la isla tomadas en diferentes años. Las publicó en un foro de Reddit comparando las estructuras visibles. Y efectivamente, se podían ver edificaciones que luego desaparecieron. Zonas de vegetación que fueron taladas y luego reforestadas. Patrones que sugerían actividad humana intensa en un lugar supuestamente deshabitado. No era prueba definitiva, pero era algo. Era más de lo que nadie había tenido antes. La comunidad de Internet se dividió. Algunos creían fervientemente en la historia. Otros la descartaban como ficción sensacionalista, pero todos coincidían en un punto. En México, donde la impunidad es norma y los poderosos están por encima de la ley, una historia así no solo era posible, era probable. Y ese consenso, esa resignación colectiva ante la corrupción sistémica, es quizá lo más triste de todo. Que hemos normalizado tanto la monstruosidad que cuando nos enfrentamos a ella, nuestra primera reacción no es el shock, sino el reconocimiento. El por supuesto que pasó en lugar del no puede ser cierto. ¿Dónde está Joan ahora? Esa pregunta sigue sin respuesta clara. Hay reportes contradictorios.
Algunos dicen que vive en Europa, protegido por un pasaporte falso y una fortuna escondida en paraísos fiscales. Otros aseguran que nunca se fue, que sigue en México bajo un nombre diferente, en un pueblo pequeño donde nadie lo reconoce. Están los que juran haberlo visto en un casino de Mónaco, en una playa de Uruguay, en un restaurante exclusivo de Madrid. Pero nada confirmado. Nada verificado. Solo avistamientos que podrían ser confusiones, dobles o simplemente mentiras. Lo que sí es cierto es que su música sigue sonando, que sus discos siguen vendiéndose, que nuevas generaciones descubren sus canciones y las adoptan como himnos de amor y desamor sin conocer la historia detrás del hombre que las escribió. Y tal vez ese sea su castigo más grande, la inmortalidad artística sin redención moral. Ser recordado como un genio mientras sus víctimas permanecen en el olvido. Porque esa es la verdadera tragedia de esta historia. No es solo lo que Joan hizo, es lo que le hicieron a ellas. 214 mujeres cuyas vidas fueron destruidas, cuyas familias nunca supieron qué les pasó, cuya desaparición ni siquiera generó una estadística oficial porque oficialmente nunca desaparecieron. Son las invisibles, las que no importan, las que el sistema decidió sacrificar para proteger al monstruo. Y mientras escribo esto, no puedo evitar preguntarme cuántas otras islas existen. ¿Cuántos otros monstruos operan en las sombras protegidos por su fama y sus conexiones? ¿Cuántas otras mujeres, en este preciso momento, están encerradas en algún lugar oscuro rezando porque alguien las encuentre? ¿Y cuántas veces más vamos a elegir el silencio sobre la justicia, la conveniencia sobre la verdad, la protección del sistema sobre la protección de las víctimas? Esta historia es ficticia, pero se siente real porque captura una verdad más profunda sobre cómo funciona el poder en México, sobre cómo la fama puede ser un escudo contra la justicia, sobre cómo el dinero puede comprar no solo lujos, sino impunidad, sobre cómo las instituciones que deberían protegernos se convierten en cómplices cuando proteger significa incomodar a los poderosos. Y tal vez, solo tal vez, al escuchar historias como esta, al permitirnos imaginar lo impensable, nos volvamos un poco más conscientes, un poco más críticos, un poco menos dispuestos a creer que nuestros ídolos son intocables. Porque la idolatría ciega es peligrosa. Porque cuando elevamos a alguien tan alto que dejamos de verlo como humano, le damos permiso implícito para comportarse como monstruo. La isla ya no existe. Las estructuras fueron demolidas. La vegetación ha reclamado el terreno. Si alguien visitara ese lugar hoy, no encontraría nada. Solo playa, palmeras y el sonido del océano. Es como si nunca hubiera pasado nada, como si aquellas 214 mujeres nunca hubieran estado ahí, como si el horror hubiera sido un sueño que el país decidió olvidar. Pero ellas recuerdan. Las que sobrevivieron llevan consigo cada día el peso de esa memoria. Despiertan con pesadillas. Evitan ciertos sonidos, ciertos olores, ciertas situaciones que les recuerdan el encierro. Muchas no pueden tener relaciones íntimas normales. No pueden confiar en la gente. No pueden escuchar la música de Joan en la radio sin tener ataques de pánico. Su trauma es su cárcel perpetua, mucho más efectiva que cualquier celda de concreto. Y mientras tanto, el mundo sigue girando. Las canciones siguen sonando. Los premios siguen siendo entregados. Las estatuas y los monumentos en su honor siguen en pie. Porque en México, como en tantos otros lugares, hemos perfeccionado el arte de separar al artista de la obra, al hombre público del hombre privado, al ídolo del monstruo. Nos decimos a nosotros mismos que podemos disfrutar la música sin pensar en quién la hizo, que el arte trasciende la moral de su creador, y tal vez eso sea cierto en algunos casos. Pero en cada canción es una burla, cada nota es un recordatorio de que la justicia falló, de que las víctimas no importaron lo suficiente, de que preferimos la comodidad de la ignorancia a la incomodidad de la verdad. La próxima vez que escuches una de sus canciones en una fiesta, en la radio, en una celebración familiar, tómate un momento. Piensa en las historias que no se cuentan, en las voces que fueron silenciadas,
en las vidas que fueron destruidas para que Joan pudiera seguir siendo el ídolo intocable. Y pregúntate, ¿vale la pena? ¿Vale la pena preservar el mito a costa de enterrar la verdad? No tengo respuestas fáciles. Nadie las tiene. Pero creo que hacer las preguntas, cuestionar las narrativas oficiales, negarnos a aceptar el silencio como respuesta, es un primer paso. Porque los monstruos solo pueden existir en la oscuridad. Y cada vez que encendemos una luz, cada vez que nos negamos a mirar hacia otro lado, los hacemos un poco más vulnerables. Esta historia terminó sin justicia, sin consecuencias, sin siquiera el reconocimiento oficial de que ocurrió. Pero en algún lugar, 214 mujeres saben la verdad. Y tal vez, solo tal vez, algún día tengan el valor y el apoyo necesario para contarla. Para romper el silencio que las encadena más fuertemente que las celdas que alguna vez las aprisionaron. Hasta entonces, historias como esta existen en los márgenes, en foros anónimos, en conversaciones susurradas, en narrativas ficticias que se sienten demasiado reales. Son nuestra forma de procesar lo que no podemos procesar oficialmente, de dar voz a lo que oficialmente no tiene voz, de recordar lo que oficialmente debemos olvidar. Y si esta historia te incomodó, si te hizo sentir algo que no querías sentir, si cuestionó tu relación con figuras que admiras, entonces cumplió su propósito. Porque no estamos aquí para ser cómodos. Estamos aquí para ser conscientes, para entender que detrás de cada sonrisa pública puede haber una oscuridad privada, que detrás de cada éxito puede haber víctimas invisibles, que detrás de cada leyenda puede haber una verdad que nos destroza. México tiene muchas historias así. Historias de poder y abuso. Historias de silencio e impunidad. Historias que todos conocemos pero nadie cuenta. Y mientras sigamos prefiriendo los mitos cómodos a las verdades incómodas, esas historias continuarán repitiéndose. Otros monstruos ocuparán otros espacios de poder. Otras víctimas serán sacrificadas en el altar de la conveniencia política y social. Pero no tiene que ser así. Podemos elegir diferente. Podemos exigir justicia incluso cuando parezca imposible. Podemos negarnos a olvidar incluso cuando nos pidan que olvidemos. Podemos mantener viva la memoria incluso cuando quieran enterrarla. Porque al final, lo único que nos separa de convertirnos en cómplices del horror es nuestra disposición a verlo, a nombrarlo, a rechazarlo. Y esa disposición empieza con historias como esta, con narrativas que nos obligan a mirar lo que preferíamos ignorar, con preguntas que nos incomodan más que las respuestas. Así que te invito a que reflexiones, a que cuestiones, a que no aceptes las versiones oficiales sin examinarlas, a que recuerdes que detrás de cada figura pública hay un ser humano capaz tanto de grandeza como de monstruosidad, y que nuestra responsabilidad como sociedad es no permitir que la grandeza artística sea excusa para perdonar la monstruosidad moral. Esta es solo una historia, una narrativa ficticia basada en patrones reales de abuso de poder. Pero si te movió, si te hizo pensar, si te dejó con preguntas incómodas, entonces considera suscribirte a este canal. Aquí exploramos las sombras del espectáculo mexicano, las historias que no se cuentan, los secretos que se esconden detrás del glamour y la fama. No es contenido fácil, no es entretenimiento ligero, pero es necesario, porque solo entendiendo cómo funciona el poder podemos empezar a cambiarlo. Nos vemos en la próxima historia. Y recuerda, la verdad siempre existe, aunque algunos prefieran enterrarla.